Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación para impartir esta charla. La verdad es que no sabía cómo enfocarla y puse este título orientativo porque mucha parte de lo que voy a explicar está relacionada con esta especie, que es con la que hice mi tesis doctoral y la mayoría de mi investigación ha estado relacionada con quebrantahuesos, pero voy a intentar hacer unas pinceladas, que lo que me interesa es abrir un network de colaboraciones con diferentes colegas, que ya he iniciado algunos, de hecho. Y entonces, bueno, serán como dos bloques, uno primero más sobre las líneas de investigación que desarrollo, los sistemas que utilizamos y los objetivos científicos, y otro ya más con algunos detalles de algunas publicaciones y investigaciones recientes que hemos hecho que pueden abrir un poco la mente a gente que pueda haber posibles colaboraciones. Entonces, bueno, he introducido la charla con esta cita de Umbral, que con El País a finales de los 70. Y no vengo a hablar de mi libro ni de mi obra, pero sí un poco hacer unas pinceladas de las líneas de investigación que desarrollo con el objetivo, como he dicho antes, de poder abrir colaboraciones con algunos de vosotros. Y bueno, empiezo con una pequeña introducción de las dos disciplinas en las que yo prácticamente desarrollo mis líneas de investigación, que son la ecología del comportamiento y la biología de la conservación. He puesto una pequeña definición, hay muchas, así como la ecología del comportamiento, que trabaja más a nivel de individuo, se basa en el estudio de la conducta animal desde un punto de vista evolutivo. En la biología de la conservación trabajamos con poblaciones y así una disciplina teórica más aplicada e interesada en la prevención de la extinción de especies y poblaciones. Y hay una obra de mediados de los 90 de Sutherland, que es el que ha establecido un poco la importancia que tenía los estudios de ecología del comportamiento aplicadas para la conservación y el conocimiento de la ecología de poblaciones. Aquí os he puesto algunos ejemplos que un cambio de paradigma desde los años 90, en los que diferentes investigadores ya pusieron un poco la relevancia que tenía en los estudios del comportamiento en la biología de la conservación o ciencia de la conservación. Pero otra línea que me interesa especialmente por mi bagaje con administraciones, que esto se publicó en Bioscience en 2010, es la importante brecha existente entre lo que es las publicaciones científicas o la ciencia que muchos de nosotros desarrollamos y la aplicación por parte de las administraciones, los gestores, que de hecho, en mi caso, son los que gestionan la dinámica de las poblaciones de especies amenazadas, con lo cual tiene mucha relevancia que les llegue, que podamos ser capaces de transmitir y que hagamos de bisagra en lo que es la ciencia en nuestras publicaciones con la aplicación. Entonces, un poco este gráfico mostraría mis líneas de investigación, basadas, como os he dicho, en la ecología del comportamiento y la biología de la conservación, que derivaría en lo que sería el comportamiento aplicado a la conservación, en mi caso, muy focalizado en especies amenazadas y desde una perspectiva ecológica, comportamental, de conservación y también socioeconómica, y que integraría tres bloques principales, desde la ecología del comportamiento, estudios que hacemos de ecología del movimiento, con seguimiento satelital de especies amenazadas, estudios sobre forrajeo óptimo y también los impactos de la actividad humana en la conservación y gestión de especies amenazadas. Desde la perspectiva de biología de la conservación, me interesa especialmente aspectos de la dinámica poblacional, la aplicación en la gestión adaptativa para mejorar su estado de conservación y, en conjunto, la conservación de los ecosistemas. Y, por último, de una perspectiva más socioeconómica, los conflictos del hombre con fauna salvaje y su influencia en la dinámica de la población, que hay ejemplos que ahora no abordaré por falta de tiempo, como es el que todos habéis oído hablar de los ataques, los presuntos ataques de buitres a ganado. En definitiva, bueno, estas son las tres principales líneas que he desarrollado hasta ahora, una sobre ecología de las carroñas, que es más reciente, la ecología de especies amenazadas que inicié durante mi primera fase como investigador, y también la modelización ecológica, que os pondré algunos ejemplos. ¿Y por qué tiene importancia la ecología de las carroñas? Pues como podéis ver en esta revisión que se hizo en Bioscience en 2015, el incremento de publicaciones introduciendo la Web of Science, los keywords de scavenging, carrion o vulture, pues da un incremento exponencial de publicaciones desde a partir del año 2000. Y si miramos el impacto que tiene la península ibérica, España, en la producción científica, pues la Web of Science, un vaciado bibliográfico de
cerca de 1.700 artículos, arrojaba que, vamos, que estamos en el podio, en segunda posición como país más productivo en ciencia relacionada con ecología de las carroñas. ¿Qué ventajas tiene trabajar con este gremio, con las poblaciones de carroñeras en los Pirineos, en este caso, que es mi área de estudio? Pues que el 90%, como puedes ver subrayado en rojo, de las poblaciones de carroñeros estrictos se encuentran en la península ibérica y eso ofrece un marco de trabajo muy favorable para dedicarse a estas especies. Y más en concreto en los Pirineos, que es el área en la que desarrollo mi investigación, pues se encuentran las 4 especies de buitres, con lo cual, a nivel de estudios de segregación espacial, de aprovechamiento del recurso, de ontogenia, es un marco incomparable el que nos pueda permitir el trabajar con estas especies. Muy brevemente, como herramientas de investigación, os muestro aquí que, bueno, trabajamos con emisores satelitales, también con obtención de imágenes a distancia, como ha sido la instalación de cámaras en nidos para que podamos obtener lo que ocurría dentro del nido a nivel de comportamiento, selección de la dieta, pudiendo monitorizar los nidos a más de 2 kilómetros. Y últimamente con el fototrampeo, que hemos hecho algunos estudios que estamos desarrollando una tesis doctoral sobre lo que es la ecología del aprovechamiento de carroñas en función de los diferentes hábitats con la forestación del medio que está ocurriendo en Pirineos. Voy a hacer un paréntesis para introducir, para que se entienda lo que explicaré a posteriori, que es el impacto que tuvo los cambios en la normativa sanitaria, que rompió un poco la relación milenaria entre buitres y ganaderos, y esto ocurrió a principios del año 2000 con la aparición de, más conocido como el mal de las vacas locas, y produjo un punto de inflexión porque de repente en los ecosistemas de montaña se produjo una recogida selectiva de cadáveres que afectó en cierta medida a la dinámica poblacional y a algunos parámetros demográficos de estas especies. Y abriendo un paréntesis para introducir lo que es los consumidores estrictos y facultativos. Estrictos serían las 4 especies de buitre que tenemos aquí en Pirineos y como facultativos teníamos las especies milanos, águilas, córvidos, que ocasionalmente pueden utilizar la carroña como alimento. Y una definición de servicios ecosistémicos, que es una línea en la que estamos también trabajando y que os pondré algunos ejemplos, que sean los recursos o procesos de ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos. Los buitres proporcionan fundamentalmente 2 tipos de servicios. Primero, los reguladores, que hicimos una estima muy conservadora de qué ahorro económico proporcionaba el consumo de carroña por parte de los buitres, y era un mínimo de 1,5 millones de euros anuales. Pero más recientemente hemos hecho una aproximación de los servicios culturales, lo que supone la observación, la fotografía de buitres en Pirineos, y solamente una estimación del uso que se hace de los hides en Aragón y Cataluña con fines fotográficos de observación, una estima muy conservadora también nos ofrecía que eran incluso más importantes los servicios que estas especies ofrecían y suponiendo más de 2 millones de euros anuales lo que el beneficio que reportaban a las economías rurales o de zonas deprimidas de montaña que se nutren de los servicios de estas especies por la cantidad de observadores aficionados a la naturaleza que hay de fotografiar o simplemente observar buitres. Este diagrama un poco muestra el punto de inflexión que hubo, que es de un servicio regulador gratuito que teníamos, que era la desaparición o el consumo de carroñas por parte de los buitres, con la aparición del man de las vacas locas, lo que derivó es en una recogida selectiva de cadáveres, con lo cual se rompió esta armonía de eliminación natural de los recursos y ahora veremos qué impacto tuvo la sustitución de estos servicios que, como os he dicho, suponían un ahorro económico de más de 1,5 millones de euros al año. ¿Qué ocurriría si en un ecosistema sustituimos el papel que desarrollan los buitres? Pues aquí vemos un mapa de las emisiones de CO2 y con los triángulos y circulitos son las zonas de recogida y destrucción de los cadáveres y únicamente cuantificando, solapando la distribución de estas especies con las emisiones de CO2 que solamente se cuantificaron con el consumo de gasoil o gasolina de los camiones de recogida desde estos puntos que están marcados en el mapa a la granja más cercana. Pues solamente esto para que veáis un poco la importancia que tenía la eliminación de cadáveres de forma natural. Suponía más de 77.000 toneladas métricas de CO2 anuales y un gasto económico en compañías de seguros de cerca de 47 millones de euros. Con lo cual, los servicios ecosistémicos proporcionados por los carroñeros tienen un interés social y político evidente, no únicamente también de conservación de la biodiversidad.
Entrando aún más sobre los aspectos demográficos, qué ha ocurrido con los cambios en la normativa sanitaria, qué efecto han podido tener en especies tan amenazadas, en este caso ya entrando con el quebrantahuesos, pues un estudio a largo plazo que teníamos con la especie, que determinamos el porcentaje de parejas que se reproducían cada año, que es la primera figura de aquí, cuál era la fecha de la puesta, cómo variaba el éxito reproductor y la productividad, el tamaño de la puesta, que quebrantahuesos puede poner 1 o 2 huevos, cómo podía variar a lo largo del tiempo, y el impacto que pudo tener la reducción trófica, que se recogió en aproximadamente el 80% de las carroñas, en un parámetro muy sensible desde el punto de vista demográfico, que es la supervivencia adulta. Pues aplicando un test de Kusum, sí que vimos que había variaciones que siempre coincidían, que entre el año 2007, 2006 aproximadamente había un cambio que fue significativa en la fenología de la puesta y una tendencia en el éxito reproductivo y productividad, pero también fue bastante evidente en lo que fue la supervivencia adulta, que es el último gráfico que tenéis. Con lo cual, podemos decir que los cambios repentinos provocados por decisiones políticas podían tener un efecto muy importante en especies de larga vida que lo habían notado o lo habían detectado el seguimiento de la modificación de los parámetros demográficos. ¿Qué hicimos a partir de entonces? Pues una serie de estudios en la que intentamos cuantificar la disponibilidad trófica de diferentes especies, mapear, en este caso era en Navarra, un proyecto que hicimos en la Comunidad Foral de Navarra, y solapando la distribución espacial de la biomasa animal proporcionada por los cadáveres de ungulados domésticos y salvajes, la cruzábamos con los movimientos satelitales proporcionados por los GPS. Aplicando unos modelos, los P-Systems, que aplicamos con la Universidad de Lleida, pues nos podían dar una perspectiva ecológica de comportamiento y de conservación. Ya os pondré algunos ejemplos. Con los P-Systems lo que hemos hecho son unos modelos bioinspirados que trabajan con parámetros demográficos, pero trabajan en paralelo, lo cual nos permite que podamos integrar, en este caso, información como la capacidad de carga del medio o los requerimientos energéticos de las especies. Con lo cual, a diferencia de un Vortex, que, por ejemplo, únicamente introduce los parámetros demográficos y los recursos pueden ser infinitos y la dinámica poblacional no está limitada por la disponibilidad trófica, en este caso que nos interesaba, pues intentamos hacer varias aplicaciones para proporcionar herramientas a gestores y conservacionistas, estimando la disponibilidad trófica, qué impacto podía tener en la dinámica población y qué podía ocurrir en escenarios de cambios radicales de la normativa sanitaria, como la que ocurrió, en la que pudieran recoger selectivamente toda la carroña. Y algunos de los resultados que nos ofrecían, esto fue aplicado en Navarra en escenarios de baja, de media o alta disponibilidad trófica. Una baja disponibilidad trófica podía ser una mortalidad de un 1%, por ejemplo, de ganado ovino. Una media podía ser aproximadamente un 3% y una alta, una mortalidad de un 5%. Pues, bueno, podíamos estimar la biomasa disponible en los dos periodos, el reproductor y el estival, y cruzado con las líneas rojas, que son los requerimientos energéticos de las especies que ocupan ese espacio, determinar si la disponibilidad trófica es suficiente para cubrir los requerimientos energéticos de estas especies. Y esto, os he puesto el ejemplo del buitre leonado porque quebrantahuesos en Navarra había únicamente 7 parejas y había disponibilidad suficiente, pero como podéis ver en un escenario de alta y media disponibilidad trófica, la tendencia poblacional es muy similar, sin diferencias, pero únicamente si estimamos una baja disponibilidad trófica en el ecosistema, nos puede dar diferencias sustanciales en la tendencia poblacional. Con lo cual, una de las conclusiones era que era muy importante afinar en la cuantificación, en las estimas de los recursos tróficos proporcionados por el ecosistema para poder validar los modelos de dinámica poblacional que aplicamos. En este caso, por ejemplo, lo aplicamos en Cataluña y la pregunta fue, bueno, la recogida selectiva de cadáveres desde una totalidad de la recogida, que sería la línea discontinua roja con el 0% de disponibilidad, a una disponibilidad total que sea un escenario previo al cierre que hubo de puntos de alimentación, recogida selectiva de cadáveres. Como vemos, en las especies en quebrantahuesos, salimoche o buitre negro, la plasticidad de la dieta de estas especies les permite que no tenga una influencia en la dinámica poblacional, con lo cual es indicativo que la capacidad de carga no es un factor limitante, pese a que hubiera un cambio drástico en la normativa sanitaria que obligara a una recogida total o parcial de los recursos. En cambio, la especie más afectada, que sería el buitre leonado, sí que vemos que con un escenario de recogida total o del 25% solamente disponible,
hay una disminución aproximadamente de entre un 75 y un 50% de sus poblaciones. Y esto es relevante desde el punto de vista ecosistémico, porque si bien no es la especie más amenazada, sí que es la que mayores servicios ecosistémicos proporciona por la importante población. En la península ibérica unas 35.000 parejas y la cantidad de recurso de biomasa animal que puede consumir. A nivel espacial, los cambios en la normativa dijimos, bueno, vamos a ver en los movimientos de los quebrantahuesos monitorizados con GPS qué impacto pueden tener. Aquí en la figura de abajo vemos una serie de individuos que teníamos en las áreas de campeo, vemos que prácticamente no han salido de Pirineos, y lo comparamos con especies reintroducidas, las de la de Alpes en este caso y con la de Andalucía. Y si veis en esta figura de aquí, un parámetro que medimos, que era la distancia recorrida diariamente, pues hay diferencias significativas en lo que hacen los quebrantahuesos pirenaicos con el resto de poblaciones. Si miráis la imagen de aquí abajo, es más visible y vemos que en azul los quebrantahuesos andaluces o en verde los de los Alpes tienen mayores movimientos que la población pirenaica, que está como empaquetada y que prácticamente no sale. Esto nos dio a pensar que probablemente, bueno, aparte de aspectos genéticos que podían condicionar de estos individuos reintroducidos sus movimientos, en los Pirineos hay una ausencia de recolonización y que podía estar relacionada con la presencia de puntos de alimentación suplementaria que podían ejercer un efecto tapón en la población. O también otra hipótesis podría ser que los movimientos en zonas periféricas, la calidad del hábitat no fuera suficiente o que fueran sumideros con una elevada mortalidad no natural. Es decir, todos los individuos que salen de Pirineos podían mover. Pero esto está ocasionando una saturación del hábitat óptimo ocupable por la especie en Pirineos, con efectos que os explicaré más adelante, como lo que ocurre en la productividad. Para ver si había afectado los cambios en la normativa sanitaria en el forrajeo de los quebrantahuesos, teníamos una serie de individuos reproductores o territoriales y no territoriales y comparamos el periodo de implementación y el periodo de no implementación a la normativa sanitaria para ver si esto había afectado en el uso del espacio. Cogiendo el kernel 90 en rojo, que es el indicador más fiable, vemos que en los no territoriales prácticamente no hay diferencias en el uso del espacio, entre 11.000 y 12.000 kilómetros cuadrados son sus áreas de campeo, pero en los territoriales, pese a que nos sorprendió la escasa movilidad, porque en un periodo de no implementación de la normativa sanitaria eran cerca de 60 kilómetros cuadrados, pero durante la implementación de las medidas restrictivas vimos que se incrementaba muy poco, o sea, no era estadísticamente significativo, hasta 71 kilómetros por hora, con lo cual la conclusión era que a nivel espacial los cambios en la normativa sanitaria no afectaron a los quebrantahuesos pirenaicos. Otra pregunta que nos hicimos es si podía ser la respuesta que a nivel cuantitativo los recursos disponibles para la especie fueran suficientes. Y en rojo hemos marcado en diferentes territorios, en este caso de Cataluña, durante el periodo no reproductor y reproductor, los requerimientos energéticos necesarios. Tenéis que pensar que una pareja aproximadamente necesita unos 300 kilos de biomasa animal por año y por pareja. Y esto extrapolado al número de individuos que había en el territorio, pues nos daba lo que necesitarían tanto en el periodo reproductor como no reproductor, que aparece en verde. Y la conclusión fue que la disponibilidad de comida en la zona pirenaica, que en este caso el Pirineo catalán, que se había estudiado con más detenimiento, cuantitativamente podíamos decir que no había una limitación de la disponibilidad trófica. Sí que podía ser a nivel cualitativo que explicara estos cambios en los parámetros demográficos detectados, pero una de las conclusiones es de que hay comida suficiente para cubrir los requerimientos de los individuos reproductores, con lo cual el papel de la reducción trófica o el déficit hipotético que podían haber suplido los puntos de alimentación suplementaria hicieron que no hubiera un cambio en la estrategia de forrajeo de la especie. A través de estos estudios iniciados hace cerca de más de 20 años, intentamos responder una pregunta que las administraciones siempre nos hacían, que era ¿cuántos quebrantahuesos albergan los Pirineos? Y para ello, con colaboración de diferentes investigadoras y diferentes datos de captura-recaptura de productividad y del seguimiento de la población, se aplicó un IPM, un modelo integrado de población, que con diferentes parámetros poblacionales y de dinámica poblacional podíamos hacer una estima de la población y de la estructura de edades de esta especie.
Y esto arrojó datos tan interesantes como, por ejemplo, que la edad de primera reproducción, una especie longeva como el quebrantahuesos, que es maduramente sexual a partir de los 5 o 6 años, pues que la edad media de reproducción era cerca de 10,4 años y que la mayor frecuencia del primer intento reproductor realmente tiene entre los 9 y 12, con lo cual no es un parámetro el más sensible a nivel demográfico, pero sí un retraso de la edad de primera reproducción podía responder a una saturación del hábitat de la especie y las interferencias que estamos viendo que han ocurrido en los Pirineos. Para ver un poco más allá la influencia que podía tener el incremento poblacional, el incremento de la densidad, la correlación entre la productividad, que es la consideramos con el número de pollos volados dividido por el número de parejas controladas, en relación con el tamaño de la población o el tamaño de la población reproductora, muestra una regresión progresiva, con lo cual en los Pirineos lo que está ocurriendo es que ha habido un incremento poblacional continuo, de aproximadamente un 3,5 o un 4% anual, pero cada vez crían peor. O sea que el incremento de la densidad, o sea, hay una regulación denso-dependiente negativa de la fecundidad. Cuanto más territorios hay de quebrantahuesos en el Pirineo, peor están criando. De ahí que actualmente la productividad esté en valores de cercanos a 0,3, cuando hace un par de décadas estaba sobre 0,45 aproximadamente. A nivel de supervivencias, también intentamos mirar cómo había variado con el tiempo y vimos que mientras la supervivencia adulta y subadulta se mantienen en un 96% aproximadamente, la juvenil sí que está algo, ha disminuido en los últimos años, un 94%, destacado con dos círculos el periodo de la implantación de los cambios a la normativa sanitaria, y sí que vemos que ha afectado más a individuos inexpertos con menos capacidad de forrajeo o detección de recursos, y que esto ha podido incrementar estos niveles de mortalidad. Aquí os muestro en un gráfico la primera aproximación que se hizo de la estructura de edades en Pirineos y lo que podemos estimar es que la población reproductora actual de quebrantahuesos no llega al 40% y la pregunta que muchos gestores nos hacían de cuántos quebrantahuesos albergan los Pirineos, pues estaría alrededor de 1.000 ejemplares, 1.026, con un rango que los modelos nos dicen que fluctúa entre 937 y 119. ¿Cuál sería la estima poblacional de un total de entre Francia, Andorra y España de unos 170 territorios en los próximos 25 años, o sea, en el 2046, pues sea un crecimiento más pausado, no tan acelerado, y llegaríamos a una población de continuar estos parámetros demográficos a los 227 territorios, con lo cual hemos visto que se está produciendo una ralentización del crecimiento poblacional de la especie en Pirineos. Esto llevó a una de las preguntas también de los gestores, decir, bueno, pues si hay saturación del espacio óptimo ocupable por la especie, tantos quebrantahuesos, podríamos sacar puestas o individuos para reintroducciones. Y ha habido dos aproximaciones. Una es la extracción de puestas, que aquí en Aragón se ha llevado desde hace más de una década, y otra propuesta que hubo para reintroducciones como, por ejemplo, el maestrado, que sería o extraer individuos de un año, que demográficamente no son tan importantes, o individuos no territoriales de más de 15 años, que serían parte de la población flotante que no se ha incorporado a la población reproductora, con lo cual el efecto demográfico sería menor. Pues con los modelos intentamos un poco adivinar qué ocurriría con una estación sostenida de puestas durante 10 años y vimos que con un número de 5 puestas anuales que se extraigan implica una pérdida de 10 parejas al cabo de 30 años, con lo cual es un efecto bastante más notable de lo que previamente se había pensado. Si hacemos la misma modelización, pero aplicamos la extracción a juveniles del año, actualmente Pirineos pueden volar entre 25 o 40 pollos, depende del año, y una medida de gestión propuesta por las administraciones podría ser la extracción de juveniles, pues durante 10 años, en un escenario de 30 años, implicaría la pérdida de 16 parejas, y el escenario más conservador, que sería el de 2 individuos, pues implicaría una pérdida total de 6 parejas en un horizonte de 30 años. Pero si esto lo combináramos con la extracción de puestas que se está haciendo anualmente, ya el incremento del impacto se subiría a 16 parejas en un escenario de 30 años, con lo cual la opción que parecía menos agresiva sería la extracción de adultos no territoriales de más de 15 años, que únicamente implicarían la pérdida de 3 parejas al cabo de 30 años.
En la extracción de dos adultos no territoriales de más de 15 años supondría la pérdida únicamente de una pareja al cabo de 30 años y 11 parejas si de nuevo se combinara con la extracción simultánea de puestas. Otra cosa que os quería explicar es de aproximaciones multidisciplinares, que algunos de los aproximaciones que hemos hecho sobre la dieta del quebrantahuesos que puede tener importancia para la estimación de los recursos o el manejo de los puntos de alimentación suplementaria es las ventajas que tiene una especie osteófaga versus una especie como el buitre leonado o limoche o buitre negro que se alimenten de carroña, y fue estimar la importancia de los huesos y el mantenimiento en el tiempo para cubrir los requerimientos energéticos. Y vimos un experimento que hicimos que un fémur de 140 gramos podía tener la proteína comparable a 111 gramos de carne, y que los huesos que habían permanecido hasta más de 3 meses en el campo todavía retenían hasta el 90% de la proteína, con lo cual es una ventaja respecto a otras especies de buitres que tienen un alimento más efímero que tienen que consumir más rápidamente, y el quebrantahuesos puede utilizar la estrategia de almacenar restos en nidos, en posaderos, pero también en rompederos, donde a veces hemos visto que utilizan estos lugares como despensas. Realizando este trabajo, comenzamos a buscar restos de otras especies y, bueno, contactamos con una arqueóloga. De ahí la importancia o el mensaje que quiero lanzar desde aquí de las colaboraciones multidisciplinares, es que, bueno, nosotros nos dimos cuenta que el almacenamiento de huesos podía tener cierta relevancia con la estrategia de forrajeo de los quebrantahuesos. Y hablando con estos arqueólogos, bueno, pues se les encendió la luz con nuestra aproximación y nos propusieron colaborar en un estudio que hicieron, que publicamos en Science Advances finalmente, en el que ellos también se dieron cuenta que los neandertales podían acumular los metápodos de ciervos con el objetivo como el quebrantahuesos, de aprovechar en este caso el tuétano. Nosotros vimos que el quebrantahuesos puede ingerir la médula, pero también el resto del hueso, o sea, una extremidad de unos 30 centímetros la puede ingerir, un hueso, un fémur de una oveja completamente. Pero ellos vieron que había una serie de marcas de metápodos más recientes y más antiguos fosilizados, y no se les ocurría la explicación. Y gracias, bueno, a esta colaboración, pues vieron que probablemente la estrategia de neandertales tenía similitudes con la del quebrantahuesos, que era mantener las extremidades en las cuevas que podían consumir posteriormente. Para ello lo que hicimos fue un experimento que fue metápodos de ciervos en diferentes condiciones, en otoño y en invierno, o en de laboratorio, simulando las temperaturas de Israel que puede haber en esa época, y vimos cómo la pérdida del tuétano es progresiva, pero un metápodo que se mantenga en unas condiciones como las actuales en otoño y que se conserve hasta 9 semanas, que puede mantener todavía aporte nutritivo de tuétano, pues únicamente las 3 primeras semanas los 3 tuétanos de un metápodo, que serían más o menos como 3 regalices, para que os hagáis una idea, suponen a 25 gramos de carne fresca, con lo cual, bueno, rompió un paradigma porque era la primera vez que documentaban que los neandertales eran capaces de prever y conservar el recurso para casos de escasez, de disponibilidad de recursos. Y esto surgió en una colaboración muy, bueno, muy casual, al nosotros recoger restos óseos para compararlos entre especies y el contenido nutritivo que tenían estos restos, pues bueno, dio pie a esta colaboración con investigadores israelíes de la Rovira Virgili, que dio pie a esta publicación que tuvo mucho impacto. Aquí sí que ya voy a hacer un poco como umbral y voy a decir la importancia que puede tener mi línea o la que puedo hacer en colaboración con algunos de vosotros, y que si bien mi énfasis está en la ecología animal, sobre todo tengo una perspectiva muy aplicada de la ecología del comportamiento y la conservación para administraciones que son los que de hecho gestionan muchas de estas especies amenazadas, y que en la que hay una grieta muy importante entre lo que es la ciencia y la conservación y el manejo de estas especies. Entonces, hay líneas de investigación que están todavía poco cubiertas, como por ejemplo temas con el urogallo, lagópodos, que todavía hay escasez de publicaciones científicas porque son especies complicadas de estudiar y ha habido poca inversión de recursos de investigadores dedicados a estas especies. Puede favorecer la colaboración con otras áreas, como os he explicado con algunos ejemplos, para desarrollar líneas más innovadoras con nuevas herramientas como los PDP Systems que hemos aplicado con investigadores de la Universidad de Lleida, la Universidad de Sevilla, en diferentes taxones. Sobre todo, que la investigación puede tener
muchas aplicaciones para la gestión y el manejo de especies amenazadas que creo que es muy importante para la ciudadanía y sobre todo para las administraciones. Y que el enfoque ecológico de conservación y socioeconómica, pues creo que es una línea que es muy necesaria, una línea con transferencia y que puede tener mucha proyección ya que responde también a una demanda incipiente de la sociedad. Y nada, agradeceros a todos la atención y bueno, a las administraciones que han colaborado hasta ahora y que bueno, que estoy abierto a cualquier propuesta que me hagáis que veáis que pueda haber alguna posibilidad de colaboración con temas muy variopintos, pero que quizá os puedan abrir la mente para decir que bueno, que podía haber alguna posibilidad de líneas muy asimétricas en las que podamos, como nos pasó con los arqueólogos, en la que podamos establecer una colaboración. De hecho, ya yo he establecido contacto con José Anadón, que está en Zaragoza, con Jesús Revilla aquí en Jaca o Juanjo, por la que ya tenemos varias ideas en las que podemos desarrollar y estoy abierto a cualquier otra propuesta que podáis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. Bueno, pues dejamos ahora un tiempo para un turno de preguntas. Muy bien. No sé si hay alguien. Si quieres cambiarlo. Bueno, pues yo te voy a hacer una. A ver si se anima la gente. Gracias, Sergio. Tengo aquí a Juanjo y Sara, pero tampoco se animan. Me la harán en el bar después. Sí. No sé, a ver, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, la población se ha incrementado de forma muy notable desde los años 80. O sea, no sé, igual, no sé cómo consideráis que está la población, que si está ahora mismo en un estado de como para salir de peligro y todo esto. Y claro, este incremento pues llama un poco la atención que también se ha producido en un escenario pues donde digamos, las condiciones de alimentación no han sido las óptimas, porque, bueno, pues con toda esta retirada del ganado y tal, pues que aún así los animales han tirado para adelante y que cada vez tienes un mayor número. No sé si otro tipo de factores pueden estar ayudando. No sé, que haya situaciones climáticas menos extremas o que las temperaturas sean más altas o... Sí, Yo qué sé. sí, no, es muy interesante la pregunta porque sí que es verdad que la percepción que tenemos, claro, de la especie atravesó un cuello de botella en los 70 y piensa que en esa época igual habría 25 o 30 territorios, no hay unas estimas fiables, pero ha tenido un crecimiento progresivo de aproximadamente un 4%. Y lo que sí que hemos visto es que ahora hay una ralentización que se está disminuyendo a un 2,3%, creo que era la cifra que nos salía, con lo cual la especie ha ido bien, ha ido aumentando, pese a, como muy bien has dicho, las condiciones favorables, no solamente de alimentos, sino del impacto del veneno, que es el factor de mortalidad no natural más importante. Entonces, sí que se ha amortiguado porque ha habido un buffer importante de población flotante y la especie ha ido, bueno, por la plasticidad de su dieta, porque come de todo y porque no ha habido una capacidad de carga muy abrumadora que limite los recursos, como puede pasar en una especie mucho más abundante como el buitre leonado, la cosa, como bien has dicho, le ha ido bien y ha ido aumentando. Pero sí que hemos visto que en especies vulnerables o muy sensibles, como en este caso que hablamos a una mortalidad adulta que pueda repentinamente por un incremento del uso ilegal de veneno, por la ingestión de plomo, puede revertir, o sea que el trabajo o la progresión que ha hecho hasta ahora puede revertirse muy rápidamente. Por eso no hay que bajar la guardia, hay que continuar trabajando. Y es verdad que las administraciones, la gestión que se ha hecho, ha redundado positivamente en la conservación de la especie. Pero sí que, bueno, que somos siempre muy prudentes porque dices, bueno, la cosa va bien, ha ido aumentando, parece que hay una saturación del hábitat óptimo ocupable por la especie porque ya vimos en algunos modelos que el crecimiento poblacional se está produciendo sobre todo en las zonas centrales de Pirineos, que tienen un hábitat de mayor calidad. Hay algún otro indicador, como es el incremento de población poliándrica, o sea, los tríos poliándricos de 2 o más machos con hembras también se han incrementado y eso redunda negativamente en la fecundidad. O sea, hay ciertos indicadores que nos dicen, está llegando al límite. Nosotros hicimos una estima
y nos parecía que a lo mejor 1.600 individuos podía ser el techo que podía alcanzar con el IPM que previamente os he explicado. O sea, estamos en 1.000 y poco individuos, o sea, todavía podían caber 500, 600 más, pero bueno, estos son aproximaciones teóricas y depende mucho de otros condicionantes, como puede ser la toma de decisiones políticas que con temas de normativa sanitaria le podían afectar. Si bien, como hemos visto, la amortiguación que hacen los puntos de alimentación suplementaria o lo que es la plasticidad de la dieta que le permite, pues eso, alimentarse de otras presas alternativas, hace que haya suficiente comida. La estima en Cataluña nos decía que 10 veces más de la que necesitan y aquí no se consideran los puntos de alimentación, con lo cual podemos ser relativamente optimistas, pero siempre desde el punto de vista de la gestión y conservación nos da mucho miedo porque, bueno, un episodio de veneno que pueda, como ha ocurrido en África o en Asia, que puedan morir cientos de ejemplares, bueno, no está ausente. El primero de que esto pudiera ocurrir es más complicado y podía pegar un batacazo demográfico que sería más complicado revertir. Pero eso es. Perdona, No, sí, no, José no. Daniel. No, sigue, Bueno, sigue. pero vamos a ver, al final, por todo lo que comentas, a ver, desconozco completamente esto, es que probablemente esta recuperación de la especie se debe fundamentalmente a que desde un punto de vista social, pues probablemente el abandono de la montaña pirenaica ha dejado, pues yo qué sé, no sé si antes incluso le tiraban los cazadores a los quebrantahuesos o se los cargaban, o incluso pues que los mataban por algunas razones. Igual probablemente todo este incremento de la población está haciendo que, bueno, es indicativo de que probablemente hay una cierta cultura o una cierta concienciación general y no sé, episodios de estos de que les vayan a poner veneno, no sé si eso lo veis muy probable o no. Sí, no, sí, tienes razón, sí. La gestión que se ha hecho y el mayor conocimiento y respeto a la especie, por supuesto que han redundado, ha favorecido, porque aún se tirotean, no quebrantahuesos, pero alguno puede salir con muestras de perdigones, cada vez menos, pero hay gente que, bueno, no distinguirá si le pasa a un águila real de un quebrantahuesos o un buitre leonado y el desaprensivo se quiere disparar, disparará. Y en este sentido, sí que es verdad que la reducción de los factores de mortalidad, sobre todo la persecución, por parte, bueno, con disparos o con veneno, ha reducido mucho la mortalidad. Pero un poco para que entiendas el ejemplo que digo yo de un venenazo que no tiene por qué pasar, pero podía ocurrir, es el conflicto que hay con los buitres leonados. Yo me he movido mucho también con ganaderos y con gente de montaña. O la aparición del diclofenaco, que es una droga veterinaria que ha matado millones de buitres en Asia y en Pakistán, están presentes. Entonces, eso está ahí incipiente que podía aparecer. Entonces, con el conflicto de los ataques de buitres, muchos ganaderos, y yo he estado en muchas reuniones y debates y tal, con el mosqueo que han tenido por la práctica, bueno, o nula predisposición a veces de las administraciones de entenderlo, han dicho, buscaremos nosotros soluciones. Meter un rodenticida en un cadáver de una oveja o sembrar de cualquier otro producto una cantidad de extremidades que hay en un punto de alimentación, es que es menos probable que en un país menos desarrollado, pero podía ocurrir. Y de hecho, bueno, y hay casos también en Europa de alguna mortalidad, bueno, y en la península también de varios ejemplares de buitre leonado o buitre negro o alimoches que se han visto afectados. O sea, desde a veces en un coto de caza. Entonces, sí que es verdad que la cosa va bien y no hay que ser alarmista, pero también hay que ser un poco precavido y pensar que un escenario de estos de que de repente se cruzaran los cables a alguien podía pasar y el efecto población que puede tener en un punto de alimentación, como puede ocurrir aquí en Garcipolla, que se concentran decenas de individuos. Si alguien quisiera hacer un atropello de estos, que te digo, bueno, es muy poco probable, pero no es imposible, podía diezmar, bueno, podía tener un impacto muy, muy importante en la población. Y de hecho, el veneno no ha desaparecido, porque lo que pasa es que es muy difícil detectarlo y muy difícil identificar al infractor. Y un individuo, si no está monitorizado con GPS, puede morir en el pie de un cortado y es muy difícil localizarlo. Entonces, este goteo de mortalidad o de disminución de la supervivencia que hemos detectado podían ser estos episodios, que de hecho algunos modelos
detectaban cuando había habido incrementos de mortalidad no natural, los modelos lo detectaban diciendo, bueno, aquí ha habido una ralentización del decrecimiento poblacional porque ha habido, en el 2004 han aparecido 8 individuos muertos, que aparezcan 8 es la punta del iceberg, puede ser que hayan muerto 25 o más. Y eso nos daba un poco las armas de decir, bueno, en especies también abundantes han habido declives poblacionales muy importantes. Y en este caso es una especie muy sensible como el quebrantahuesos a mortalidad natural en la fracción adulta, solamente que operaran en ciertos individuos podía hacer no una regresión a la coextinción de la especie, pero sí con un impacto muy, muy importante. Bueno, José Daniel tenía también alguna pregunta. Sí. Hola a todos. ¿Se me oye? Sí, sí. No, yo quería, darte gracias por la charla. Y, la verdad es que el quebrantahuesos, como es una especie más emblemática del Pirineo y así enigmáticas, la verdad que con todos los trabajos que tienes, con lo que has desnudado la población completamente, pues es muy, no sé, está muy bien oírlo, todo lo que se sabe sobre el quebrantahuesos, sobre todo con el último artículo de 2020 en Ecological Monographs, que parece que es como todo lo que ha querido saber sobre el quebrantahuesos, nunca se ha atrevido a preguntar o algo así, porque ya está todo ahí, o sea, es que está realmente... Entonces, mi pregunta, tengo dos preguntas. La primera es, desde el punto de vista científico, después de todo lo que has estudiado, ¿qué otras preguntas tienes sobre la ecología del quebrantahuesos en el Pirineo o en general? Pues me pones en un compromiso, porque tampoco me lo he planteado, porque últimamente estamos abriendo el abanico y lo que hacemos es integrar las 4 especies. Lo que estamos haciendo ahora, que es dejar un poco a nivel individuo o a nivel de especie y mirar a nivel de gremio, es que tenemos cerca de un centenar de ejemplares de las 4 especies marcamos, más de un centenar si contamos los buitres negros que nos ha proporcionado Grefa. Lo que estamos intentando ver es la segregación espacial que hay y el aprovechamiento del recurso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues con el seguimiento espacial y también con la monitorización con cámaras de fototrampeo. Pues nosotros estudiamos la dieta, por ejemplo, que la conocemos bien, instalando cámaras en nidos, pero esto es la dieta de la fracción reproductora. Entonces, ahora hemos puesto carroñas de diferentes tipos y en diferentes hábitats para ver un poco cómo aprovechan el recurso esta y el resto de especies y cómo interaccionan. Entonces, un poco la pregunta que afecta a las 4 especies de carroños estrictos sería cómo, que es lo que estamos intentando adivinar, el cierre del medio por el incremento de masa forestal y la regresión a largo plazo de la ganadería extensiva podrían afectar la dinámica poblacional de estas especies. Y eso es lo que estamos, o sea, que es un poco más un contexto global de gremio que de especies, pero bueno, evidentemente el quebrantahuesos ahí está. Y como decíamos, el quebrantahuesos puede comer desde micromamíferos a pequeños carnívoros, todo lo que pueda encontrar tiene una dieta muy parecida también a la de la limoche. O sea, no solamente, si bien ungulados domésticos y salvajes de talla media, un rebeco, una oveja, una cabra es parte de su dieta, con lo cual la tendencia poblacional del ganado doméstico es muy importante de estas especies, pero también la transformación del hábitat, el cierre del medio, la instalación de parques eólicos, todo eso puede redundar en una tendencia negativa de la población y por ahí van un poco las líneas. Es decir, bueno, el Pirineo se salva un poco de la masificación de las renovables, pero también podía afectar. Y lo que decíamos, como es una especie muy sensible, pues hay que estar atentos porque un goteo de muertes por veneno, más plomo, más diclofenaco, más colisión, pues puede hacer que el sumatorio de todo afecte de forma muy notable a la dinámica de la población. No. Tú lo conoces bien, que en algunas especies muy abundantes ha pasado y por eso estamos muy atentos porque, bueno, sí que tiene una población que ha incrementado, pero no está en los niveles que podía ser tenemos una seguridad de que la especie está salvada en Pirineos, sino, está mucho mejor que hace 20 años, pero aún hay que estar atentos a la tendencia. No. Y una continuación, un minuto solamente, perdón claro, es un poco paradójico que el quebrantahuesos tiene una preferencia de la oveja sobre la vaca. La vaca es un poco demasiado grande, ¿no?, para el quebrantahuesos. Es un poco paradójico, pero la oveja ha sido la que ha sufrido las mayores disminuciones. La vaca se ha aumentado incluso. Y las disminuciones han sido muy grandes en los últimos 40 años de oveja en el Pirineo. Entonces, claro, es un poco paradójico que una especie tan dependiente de la ganadería extensiva, que ha disminuido,
sin embargo, haya aumentado mucho, ¿no? Entonces, claro, los restaurantes han tenido que ver, aunque al final se ve que tengan un efecto que al final ya negativo o que ya atrapan a la población, ¿no? Entonces, si ahora mismo se retiraran todos los restaurantes, o la mayor parte, la actual población se podría mantener con los niveles actuales de ganadería extensiva. Sí, es muy interesante lo que has comentado porque sí que es verdad que el decrecimiento poblacional del ovino es la especie que más puede afectar a la viabilidad de la población de quebrantahuesos. Pero, por ejemplo, con el estudio en Cataluña, en Navarra, que es donde más incidimos en este aspecto, la disponibilidad de recursos tróficos sin tener en cuenta los puntos de alimentación continúa siendo 10 veces superior. Es decir, la clave está, o sea, ¿por qué ha aumentado? Porque la capacidad de carga, lo que es disponibilidad de recursos con la población actual, es suficiente. O sea, podían tirar sin la presencia de puntos de alimentación. Ahora bien, la población preadulta depende mucho más del alimento predecible, que son los puntos de alimentación suplementaria. Y esto, aunque a veces se ha planteado para favorecer la expansión geográfica, quizás reducir la disponibilidad de comida en la zona central del Pirineo facilitaría la expansión geográfica. Pero nosotros dijimos, esto se puede hacer, las administraciones debían animarse, pero monitorizando algunos ejemplares, porque igual abres de que dejas de echar comida y se dispersan mucho más, pero hay un goteo de mortalidad y lo que haces es volver atrás otra vez porque ha habido, pues cada vez que se van hacia Navarra, Euskadi o los corredores hacia el sur, hacia Tortosa, Beceite, hacia el Maestrazgo, que puede haber mayor mortalidad. Lo cual es, respondiendo a tu pregunta, ha ido bien porque ha habido comida suficiente porque no ha habido muchos individuos. O sea, que la ventaja es que para el buitre leonado puede estar más limitado, o el alimoche, con 1.500 parejas en la península, pero la plasticidad de la dieta y el que haya pocos ejemplares, pues ha hecho que, bueno, que tengan de momento suficientes recursos y más ayudados por el alimento predecible de los puntos de alimentación que como sabes, lo utilizan más la fracción preadulta porque van a la comida fácil. Si tuvieran que buscar la vida, seguramente aumentaría y las supervivencias disminuiría. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, habría que plantearse, ¿es mejor darles la sopa boba y facilitar la comida en comederos o jugártela a que disminuyan los parámetros demográficos y eso redunda negativamente la dinámica de la población? Ahí está un poco la pregunta de decir, ¿se pueden hacer ensayos de reducir la comida para que se extienda y recolonicen, pero monitorizando la población por los efectos que pueda tener demográficos, esta disminución de comida, que les obligue a moverse más? De todas maneras, sabes que hay atracción conespecífica y es una especie bastante sociable, que van donde hay otros individuos. De ahí que nosotros hemos visto con los movimientos del GPS, que es que como que en Navarra hubiera un muro y si teníamos cerca de 70.000 localizaciones, en Navarra había poco más de un centenar. O sea, es que no salen. Y ya lo decía Hiraldo, que es una especie muy mal colonizadora, con lo cual se pueden hacer intentos de gestión, pero teniendo muy en cuenta el impacto que pueda tener en la población. Contesto una pregunta, no sé, Sergio, que me hace Carlos Camacho. No sé si me oís. Sí, perfectamente. Sí, que bueno, que dice si tenemos idea del posible efecto del incremento poblacional de los quebrantas sobre otras especies con las que puede competir por los recursos, como el sustrato de nidificación, como águilas reales. Es que es al revés. Nosotros sí que hemos cuantificado, el quebrantahuesos puede construir varios nidos. De hecho, la media son 4 o 5 nidos por pareja, que utiliza rotativamente y una función podría ser evitar la acumulación de ectoparásitos en el nido, porque es una especie que no regurgita, que lleva las presas, se pueden acumular y puede incrementar la presencia de ectoparásitos. Y lo que vimos es que los buitres leonados, que es la especie más usurpadora, cuando no utilizaba, de los 5 nidos que pueda tener una pareja, no utilizaba los otros 4, se los ocupaban. Y hace muchos años se midió el efecto que podía tener en la productividad y no había efectos porque el quebrantahuesos reconstruía otro nido en otra pared y no tenía una repercusión en el éxito reproductor. Pero sí que ahí establecimos que seguramente en parejas, en zonas más forestales, como podía ser igual Navarra o con cortados pequeños, que se ven obligadas a moverse a otros cortados, sí que podía afectarles el éxito reproductor porque podían estar más expuestos a molestias, a que entrara al agua porque no era una cueva adecuada o una cornisa suficientemente extraplomada. Entonces, lo que siempre se ha mirado es al revés, el efecto que ha tenido porque
De usurpación de quebrantahuesos, nido de otras especies, conocemos en nido de águila real un par de ocupaciones, pero bueno, eran nidos abandonados de hacía muchos años, y el águila real también, bueno, como tiene diferentes nidos que puede utilizar rotativamente, pues tampoco lo afecta. Es una especie mucho más abundante, con lo cual, desde el punto de vista de la conservación, la pregunta fue al revés. ¿Cómo podía afectar que águilas reales, córvidos, buitres leonados principalmente, a la reproducción del quebrantahuesos? Y bueno, habría que volver a realizar el estudio ahora con más información, pero en esa primera aproximación que hicimos es que no tenía un efecto, al menos en la productividad. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, parece que no. En el chat no. Bueno. Pues nada, Antoni, muchas gracias por la charla. Gracias a vosotros y ahora espero con el chat, no con el email, alguna propuesta, a ver si alguien colabora y podemos abrir nuevas líneas, que nunca se sabe. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Antoni. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, gracias, Antoni. Gracias, José. Adiós.